Entonces, todos ven la pantalla. Vamos a ver. ¿Qué dice el problema? Miren, yo primero le doy un sistema de... Esto es un sistema de tuberías, o sea, de fluido. Entonces, que tiene un depósito 1. Esto es una especie de ¿qué? De cisterna. Entonces, fíjense la bomba. Esta es la bomba que ustedes tienen, que está en su casita. Entonces tenemos un sistema de tubería que llega a la bomba. Lo que está antes de la bomba es la línea de succión, por lo tanto todo es la tubería, toda es la línea de succión, que tiene una tubería, que tiene codo, entonces que tiene accesorios. Después de la bomba lo que tenemos es la línea de descarga, que va desde la bomba hasta el depósito 2. Esto es entonces una especie de tinaco. Fíjense entonces que yo tengo un sistema en el cual yo tengo una cisterna y yo quiero bombear agua entonces al tinaco. Entonces eso es básicamente el sistema que nosotros tenemos. Es un sistema representativo de las cosas que uno ve a diario. Todos sabemos dónde está un tinaco, cómo es un tinaco. Lo tenemos arriba siempre en los techos, los tinacos. Y tenemos entonces una cisterna que está por debajo del nivel de la tierra. Entonces, bien, ¿qué dice el problema? Dice, en el sistema mostrado, la bomba se encuentra fluyendo agua a una velocidad de 2 pies cúbicos por segundo. ¿Qué significa ese dato? ¿Alguien me puede decir qué significa ese dato? 2 pies cúbicos por segundo. ¿Qué significa? Profe, esa sería la velocidad del agua que está fluyendo de la bomba. No. Mira, si bien se dice velocidad, pero yo te doy unidad de ¿quién? De volumen sobre tiempo. Y la unidad de volumen sobre tiempo es caudal. Es decir, yo lo que te estoy dando es realmente un caudal, un flujo de volumen. Lo que se está moviendo ahí, la velocidad desde el volumen. Entonces, esto, hay estudiantes que se confunden con eso. Entonces, no, eso es caudal. O sea, yo te estoy dando a ti 2 pies cúbicos por segundo, que es caudal. Bien. Las tuberías son de acero, ambas tuberías. Fíjate que yo tengo una tubería en la succión y tengo una tubería en la descarga. La succión, como le dije, es lo que está antes de la bomba y la descarga es lo que está después de la bomba. Entonces, el diámetro de la tubería es de 4 pulgadas y cédula 40. Entonces, aquí yo le doy el diámetro de la tubería. Por lo general, las tuberías se especifican con un tamaño y con una cédula. La cédula tiene que ver con el esfuerzo permisible por parte de la tubería. Esos temas realmente se trabajan con mucho más profundidad en fluidos 2. Y la descarga mide yo tengo acá 60 pies. La descarga está midiendo 60 pies. La energía de pérdida en la succión es de 15 pies. Y la energía de pérdida en la descarga es de 25 pies. Fíjense que yo le estoy dando aquí, por eso que yo digo, es un problema muy sencillo, porque ya yo le doy las pérdidas de energía que yo tengo tanto en la línea de succión como en la línea de descarga. Ya yo se la estoy dando. Entonces, dice la viscosidad cinemática es 1.21 por 10⁻⁵ pie cuadrado sobre segundo. La rugosidad de la tubería es 10⁻⁴ pies. El peso específico es 62.4 libras fuerza. Fuerza pies cúbicos. Entonces, fíjense, determine 2 puntos. La ecuación general de la energía, la velocidad en la succión, y en la descarga.
Es B sub S y B sub D. ¿Cuál es esa velocidad? La velocidad en la succión es la velocidad que tiene el agua en la tubería de succión, en la línea de succión. Y la velocidad de descarga es la velocidad que tiene el agua en la línea de descarga. Bien. Le pido también el punto 3, el número de Reynolds del flujo en la succión y en la descarga. Recuerden que el número de Reynolds es la variable adimensional que me permite definir el tipo de flujo. Existen dos tipos de flujo, flujos laminares y flujos turbulentos. Recuerden eso. Un flujo es turbulento cuando el número de Reynolds es mayor de 4000. Un flujo es laminar cuando el número de Reynolds es menor de 2000. Entonces, ahí está, tipo de flujo de succión y tipo de flujo de la succión y la descarga. La energía total de pérdidas, ahí le pido entonces yo la energía total de pérdidas. La energía total de pérdida, como yo tengo básicamente un sistema en la descarga y un sistema en la succión, la energía total de pérdida es la suma de la energía en la succión y en la descarga. La altura manométrica de la bomba, es decir, esa es la altura que proporciona entonces la bomba. Y eso se expresa como HA. La potencia PA que la bomba entrega, es decir, es la potencia que la bomba le entrega al fluido. La potencia PI que la bomba recibe. La bomba recibe una potencia de quién, del fluido. Entonces, esa potencia que la bomba recibe es un proceso, entonces, y entrega una potencia al fluido. La potencia que la bomba le entrega al fluido es menor que la que la bomba recibe. ¿Por qué? Porque hay pérdidas. Eso se lo he explicado. La eficiencia del sistema es de un 76%, o sea, de la bomba en este caso. Entonces dice, calcula el coeficiente de fricción en la descarga. Solamente vamos a hacer calcular el coeficiente de fricción en la descarga. Realmente hay un coeficiente de fricción en la succión, pero solamente le pedí en la descarga. La energía de pérdida en la descarga por fricción en la tubería, usando la ecuación de Darcy. La ecuación de Darcy. Fíjense entonces que yo le pido a ustedes 10 puntos. 10 puntos. Entonces, cada punto de esto vale 2 puntos. O sea, cada pregunta vale 2 puntos. Y ahí están los 20 puntos del examen. Entonces, ¿qué le digo? Lo que nosotros vamos a hacer, ustedes lo observan, me hacen las preguntas que ustedes entiendan, las aclaraciones que ustedes entiendan, porque eso es lo que ustedes van básicamente a hacer en el examen final. Bien, ¿qué hacemos? Fíjense, yo empiezo. Miren cómo estoy empezando. ¿Con qué estoy empezando? Con sacar mis datos, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son mis datos? Mis datos son, tengo el caudal 2 pies cúbicos por segundo. Fíjate que este es el dato que da acá. Esto es caudal. Eso que yo le estoy dando a ustedes ahí es ¿quién? Eso es caudal. Caudal del sistema. Bien. Entonces, hay una cosa importante. Estas tuberías son de acero. La cédula es 40. Nosotros realmente no utilizamos, como yo no le di el tamaño, porque si le hubiera dado el tamaño tenemos que ir a unas tablas para conseguir entonces los parámetros físicos de las tuberías, pero no le di el diámetro ya directamente para hacerlo más fácil el problema. El diámetro es de 4 pulgadas, fíjense que el diámetro es de 4 pulgadas, 4 inches. La longitud en la descarga, le dije que era ¿cuánto? 60 pies. Fíjense, 60 pies. Entonces yo le doy la energía de pérdida en la succión, HLS, es la energía de pérdida en la succión. Eso es energía de pérdida
de pérdidas en la succión. ¿Qué tiene esa energía de pérdida en la succión? Esa energía de pérdida en la succión tiene todas las energías de pérdida que yo tengo. ¿Cuáles son las energías que yo tengo? La pérdida por fricción en el tubo de succión y la pérdida por fricción en los accesorios. ¿Cuáles son los accesorios? Por ejemplo, en este caso, aquí tengo solamente un accesorio. ¿Cuál es? El codo. Entonces, eso es la suma de la energía de pérdida en el codo más la energía de pérdida en la tubería de succión. Entonces, HLD es la energía de pérdida, ¿en dónde? En la descarga. Esa es la energía de pérdida en la descarga. La viscosidad cinemática es 1.21 pies cuadrados sobre segundo, es un dato que yo le doy, y el peso específico es 62.4 libras fuerza sobre pies cúbicos. Fíjense que yo le doy todos los datos que ustedes necesitan. No tienen, tampoco tienen que hacer absolutamente nada. Todos los datos yo se los doy. Bien, empezamos con la solución. Hasta ahí, ¿qué pregunta tienen, por favor? Hasta ahí. ¿Quién tiene alguna pregunta hasta ahí? Ahora muy bien. Se está explicando los datos clave importantes, profe. Ahora vamos bien. Todo bastante detallado con lo importante y dónde se deriva cada cifra. Bien, vamos entonces a empezar así mismo. Fíjense. Solución. Una pregunta, profesor. Dígame, señor. En la tubería de acero, usted dijo que no, ahí usted no dio el dato directo, que son... Yo le di el diámetro. Sí, realmente pero una... Ajá, dígame. Discúlpeme que lo interrumpa. usted dijo que en caso de que no se le dé, hay que ir a una tabla. No. Mira, tú no vas a hacer nada con... Tú eres de eléctrico, industrial o mecánico, vamos a ver. Industrial. Ah, no. Tú ves, lo que pasa es que yo tengo, ahí hay eléctrico, hay industriales y hay mecánicos. Entonces, ya el mecánico, el eléctrico y el industrial no ven incluidos dos. No, lo que yo te dije fue lo siguiente. Mira, yo solamente te di, o sea, yo te di el diámetro y te indiqué que las tuberías eran de acero para decirte algo, ¿no entiendes? Y que esas tuberías tienen un parámetro que se llama cédula, schedule. Los que trabajan más o menos, o quizás han escuchado ese nombre, schedule. Lo que te dije es que realmente en el mundo real, fíjate, porque es un problema de dummies. ¿Sabes lo que son los dummies? O sea, No, esto es para principiantes. Esto es principiante en el mundo del análisis de la dinámica de los sistemas de fluido. Entonces, lo que yo te dije, una tubería realmente no se nombra así, se nombra por un tamaño. Si yo te fuera a nombrar esa tubería, yo te dijera, por ejemplo, tubería de la succión, tamaño 2 pulgadas, cédula 40. O tubería de succión, tamaño 3 pulgadas, cédula 80. O te diría, tubería de succión, DN 50, DN 100, cédula 40. Fíjate que te doy otras cosas. Pero aquí yo dije, bueno, entonces tú con ese dato, tú vas entonces a una tabla. Y con esa tabla tú consigues todos los parámetros de la tubería. Pero aquí yo ya estoy dando básicamente un parámetro importante de la tubería, tú conocer es qué, es el diámetro interior. Pero aquí yo te lo estoy dando ya. O sea que tú, y en el examen tú no vas a ir a ninguna tabla. Ok, gracias, profesor. O sea, si era tu inquietud. No van a ir, porque yo no te puedo poner aquí una cosa que no, si no te lo explico, no te puedo poner algo en el examen que no te he explicado. Bien. Entonces, a partir de aquí, tienen que entender y me preguntan cualquier cosa que no lo tengan claro, porque eso es lo que ustedes van a hacer al pie de la letra. Bien, solución. Entonces, fíjense que yo digo, definición del sistema a analizar. Yo tengo que definir entonces el sistema que yo voy a analizar. Recuérdense que la ecuación de Bernoulli y la ecuación de la energía se define entre dos puntos. No puede ser entre tres, no puede ser un punto, entre cuatro, no, son solamente dos puntos. Y la ecuación de Bernoulli y la ecuación de la energía se define en la dirección del flujo. Yo le pregunto a ustedes, por simple curiosidad, y eso ustedes lo tienen que saber, ¿de dónde va el flujo? ¿De 2 a 1 o de 1 a 2? En condiciones normales, cuando la bomba está funcionando.
¿De dónde va el flujo? ¿Cuál es la dirección del flujo? De 1 a 2, De 1 a 2, exactamente. ¿Por qué? Porque tú sacas agua de donde, de la cisterna, y la llevas entonces al tinaco, por eso es que tú prendes la bomba. Perfecto. Entonces, de 1 a 2. Muy bien. Entonces, fíjate que yo le coloqué entonces este punto rojo es, y debajo hay un 1, y tengo entonces un punto rojo y debajo hay un 2. ¿Dónde yo coloco el punto? Los sistemas de fluido, cuando hay una bomba, cuando se especifican bombas, se colocan en la superficie de los depósitos. Me explico. Profesor, ¿qué es la superficie de los depósitos? Mire, la superficie de los depósitos es el nivel del agua que yo veo. Cuando yo abro la tapa de la cisterna, donde yo veo el agua, y está el nivel del depósito, del depósito. Cuando abro, me subo arriba de la casa y abro el tinaco, donde veo el agua, ese es el nivel del tinaco. Entonces, ahí es que yo marco, inicio y finalizo mi sistema de análisis. Y entonces, como el sistema va desde el depósito de abajo al depósito de arriba, o desde la cisterna al tinaco, entonces en la cisterna sería el punto 1 y en el tinaco sería el punto 2. Bien, entonces, ¿qué pasa? Como yo tengo que definir una elevación, recuérdense que la ecuación de Bernoulli, o de la energía, es P1 sobre gamma más Z1 más B1 cuadrado sobre 2 veces la gravedad más HA menos HR menos HL igual a P2 sobre gamma más Z2 más B2 cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Existen entonces dos parámetros ahí, que son las elevaciones, Z1 y Z2. Y las elevaciones se miden con respecto a un nivel de referencia. Entonces, yo fijo un nivel de referencia, que es una raya roja. Fíjense que el sistema que yo le doy no tiene nada. Entonces, soy yo el que tengo que definir mi sistema. Entonces, ¿por dónde yo coloqué mi nivel de referencia? Por el eje de la bomba. O sea, el eje de entrada de la bomba. Se supone que el agua entra por acá y sale por acá en la bomba. Entonces, por ahí yo establezco entonces mi nivel de referencia. Y ya yo he delimitado entonces mi sistema. Eso se entiende, distinguidos estudiantes. ¿Entienden? Eso. Si me falta el 1, está mal el problema. Si me falta el 2, está mal el problema. Si no me ponen el nivel de referencia, está mal el problema. Pues por eso se lo estoy explicando. Entonces, para que ustedes... Ok, profesor, eso le iba a preguntar si no tiene un punto de referencia. Pero ya usted ahí lo dijo. O sea, ¿cómo? No te entendí ahí. O sea, como usted explica ahí que tiene que tener un punto de referencia. Si no, está mal el ejercicio. No, porque tú no sabes, porque tú vas a plantear una ecuación, que es lo que yo viene ahora. Entonces, Exacto. y la ecuación de la energía se establece entre dos puntos. Entonces yo tengo que definir cuáles son esos dos puntos. Bien. Entonces ya, la primera pregunta, ¿cuál es? Venimos acá, dice, ecuación general de la energía. Bien, vengo acá, 1, porque a veces ustedes, hay estudiantes que son un poco desorganizados con las cosas. Mientras más organizado es la presentación de un problema, entonces es mucho más fácil, y no es que usted escriba lindo, que escriba feo, no, es realmente la organización. Fíjense, 1, ecuación general de la energía. Ya yo sé que yo lo que estoy trabajando es con ese punto. Entonces, fíjense lo que yo digo acá, planteando la ecuación de la energía entre los puntos 1 y 2 se tiene. Ya yo tengo mi punto 1 y 2, que es mi sistema. Entonces, ¿qué tengo? P1 sobre gamma más Z1 más B1 cuadrado sobre 2G más HA menos HR menos HL es igual a P2 sobre gamma más Z2 más B2 cuadrado sobre 2G. Pero esa es la ecuación general de la energía. Yo tengo que definir la ecuación de la energía para mi sistema. O sea, esta ecuación que yo tengo acá la tengo que particularizar para el sistema. Entonces, ¿qué pasa? Vengo acá y defino lo siguiente. Fíjense, digo, P1, ¿cuál es la presión en el punto 1?
entonces la presión en el punto 1 es 0. O sea, la presión en el punto 1 es 0. ¿Por qué la presión en el punto 1 es 0? Ahora le explico. Vamos a ver esto. Entonces, aquí coloco, fíjense, P1 expuesto a la atmósfera. Entonces, ¿qué pasa? Como el punto 1 está expuesto a la atmósfera, ¿por qué yo sé que está expuesto a la atmósfera? Fíjense, le decía a ustedes en el libro, en su libro, este simbolito, este taponcito representa de que ese punto, de que ese depósito, ese recipiente tiene contacto con la presión atmosférica, o sea, con la atmósfera. Hay luz ahí. Ahí entra rayos de sol. Entonces, ¿qué pasa? Como los manómetros miden presión a partir de la presión atmosférica, si yo coloco un manómetro en este punto, un relojito para medir presión, no me va a indicar nada porque la presión que hay ahí es la presión atmosférica. Entonces los manómetros se empiezan a medir a partir de la presión atmosférica. Entonces, como el sistema yo lo trabajo con presiones manométricas, entonces por eso yo digo que el punto 1, P1 es 0 porque P1 está expuesto a la atmósfera. Pero vamos a aprovechar de una vez. ¿Cómo está entonces el punto 2 para yo preguntarle? ¿Cómo está el punto 2? Según la explicación que yo le dije a usted del 1, ¿cómo está el punto 2? ¿Está expuesto o no está expuesto a la atmósfera? Está expuesto, profesor. Está expuesto, tiene las mismas condiciones del 1. Entonces, ¿qué digo? Entonces, P2 es 0. Entonces, copio acá y pongo la razón por la cual eso pasa. O sea, P2 está expuesto a la atmósfera. Esto puse acá. Atmósfera. Entonces, ya terminé con P1. Fíjense, ya terminé con P1. Y entonces voy ahora a Z1. Z1 es la elevación. Es decir, es la elevación. Es decir, es la posición. Lo que pasa es que elevación lo trabajo en el movimiento vertical. En el movimiento lineal trabajo entonces con posición. Entonces, la elevación la mido con respecto a un nivel de referencia, que es la línea roja. Los puntos por encima del nivel de referencia son positivos. Los puntos que están por debajo del nivel de referencia son negativos. Yo le pregunto a ustedes, ¿el punto 1 está por debajo o por encima de la línea roja? Por debajo. Por debajo. Entonces, por eso, Z1 es menos 10 pies. Fíjense, menos 10 pies. Si me ponen que Z1 es 10 pies o el número que yo le ponga acá, positivo, está mal. No, es menos 10 pies porque el punto 1 está por debajo de ¿quién? De la línea roja que yo he trazado, que es mi nivel de referencia. Vamos a pasar entonces al Z2 ya. El Z2 es positivo, el punto 2 tiene una elevación positiva o una elevación negativa. Positiva, profesor. Positiva. Entonces, ¿cuál es su valor? 40 pies. Míralo acá. 40 pies, porque es la distancia que hay desde la línea roja hasta el punto 2. Entonces, fíjate, por eso fue que yo coloqué acá 40 pies. Bien, ya salí entonces de Z1 y de Z2. Vamos a ver entonces qué pasa con la velocidad. Pero esa velocidad es ahí arriba, fíjate. Es en la superficie, en el nivel de la cisterna, del agua que llevo en la cisterna y en el nivel del agua que llevo en el tinaco. Entonces, esto se asume que la velocidad en la superficie es 0, siempre, de los depósitos. Entonces yo digo, ¿por qué 0? Esto vengo acá, digo acá, pegar, velocidad, o sea, V, superficie, depósito,
igual 0. Igual 0. Entonces, lo mismo pasaría entonces con como lo que tengo en el punto 2 es un depósito, entonces su velocidad también es 0. Fíjate, su velocidad es 0. Bien. Entonces ya tengo V1 y tengo V2. ¿Qué me quedan? Me quedan estas tres formas de energía. ¿Quién es HA? Es la energía que agrega una bomba. Entonces, ¿quién es HR? La energía que retira un motor o una turbina. Y HL es la energía de pérdida por fricción. Entonces, HA es el dato que yo ando buscando, porque lo que yo tengo que buscar es la bomba. Definir la bomba acá. Entonces, eso es una incógnita. HR, como lo que tengo es una bomba, no tengo turbina. No hay turbina. Entonces, aquí no hay turbina. Digo, no hay turbina. Aquí no hay. No hay turbina ni motor. Entonces, IHL, que es la energía de pérdida, es un dato que yo tengo que conseguir. Fíjense que es un incógnito. Entonces, fíjense que yo tengo de mi ecuación de la energía, tengo entonces dos incógnitas. Entonces, bien, todos estos valores que yo he definido, entonces los tengo que sustituir. ¿Cuánto es mi presión 1? 0. 0 sobre gamma. ¿Cuánto es Z1? Menos 10 pies. ¿Cuánto es la velocidad 1? 0. Como la velocidad 1 está al cuadrado, 0 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Más HA, como HR es 0, pongo 0. Menos HL, porque es una incógnita, igual a P2, que es 0, sobre gamma. Más 40 pie, que es el Z2, más 0 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Si yo divido 0 entre gamma, ¿qué me da eso? Eso me da 0. Entonces, de aquí despejo HA. HA, que va a ser igual. Entonces, fíjense, importante, porque también se confunden ahí. Esto está negativo. Pasa para el otro miembro positivo. Entonces, esto es 40. Aquí lo espera el 40 pie. A este menos 10 que está negativo, pasa positivo. Y menos HL pasa para el otro miembro, entonces positivo. Y yo tengo entonces HA es 40 pie más 10 pie más HL. HA es 50 pie más HL. Señores, eso se entiende. Hasta ahí. Y esa es la ecuación. Ahí ya nosotros completamos. Entonces, ¿cuál? Completé yo a quién? A mi primer punto. Ese es mi primer punto. Ahí. Ahí yo tengo ya 2 puntos. Profesor, en caso de que hubiera turbina o motor, HR tendría un valor. Sí, pero no te voy a poner ni turbina ni motor, porque no tiene sentido. O sea, tiene que ser, fíjate que si yo te pongo una turbina, tiene que ser por acá, para aprovechar la energía, ¿tú entiendes? Pero aquí no hay turbina. Aquí te puedo poner, por ejemplo, te puedo poner por acá un motor rotatorio, por ejemplo. ¿Cuáles son los motores rotatorios? Esos motores que me permiten a mí, por ejemplo, yo hacer algún tipo de robot o eso, un motor, por ejemplo, hidráulico. Entonces ya, pero no. Entonces, por lo general, cuando tú tienes esos sistemas así, o tú los separas los sistemas, pero o es muy difícil que tú analices, por ejemplo, en un sistema al mismo tiempo la bomba con un motor. Entonces, si, por ejemplo, nosotros hemos analizado, yo tengo un sistema con bomba. Y entonces, pero acá en vez de yo tener el punto 2, lo que tengo, por ejemplo, es un actuador, un cilindro hidráulico, un motor hidráulico. Ahí sí. Bien. Terminamos entonces el punto 1. Fíjate, nos quedan ¿cuántos puntos? Nos quedan 9 puntos. Vamos entonces al punto 2. ¿Qué dice el punto 2? Vengo acá. Digo el punto 2. Fíjate, ya esto lo terminé yo, ya. Esto está terminado acá. Vamos entonces al punto 2. La velocidad en la succión y en la descarga. Me voy entonces al punto 2.
velocidad en la succión y la descarga. A la velocidad en la succión le voy a llamar entonces V sub S y V sub D. Esto es V sub S, realmente es V sub S minúscula, es V sub S minúscula y V sub D minúscula. ¿Por qué lo utilizo así? Porque así no me confundo con quién, con el volumen. Realmente, porque la V mayúscula la utilizo, se utiliza realmente como volumen, no como velocidad. Entonces, bien, vamos a ver. ¿Qué pasa? Miren el sistema. Este sistema, si yo le digo a ustedes, eso no tienen que saber nada de fluidos, o simple lógica. ¿Cuántos caminos tiene el agua que está aquí para llegar al punto 2? Del punto 1 al punto 2. ¿Cuántos caminos tiene? ¿Cuántas vías tiene? ¿Cuántas trayectorias tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Una sola. Él se mete por acá y va a seguir por acá y sigue por acá y llega acá. Una sola. Entonces, eso, señores, ese sistema es lo que nosotros llamamos el sistema de fluido, sistema serie. ¿Qué es un sistema serie? Es un sistema donde el flujo solamente tiene una trayectoria para pasar de un punto a otro punto. No existen otras trayectorias. Los sistemas que tienen más de una trayectoria son sistemas ramificados o sistemas en paralelo o sistemas paralelos. Entonces, ¿cuál es una característica fundamental o la primera característica que tienen los sistemas serios? Es que el caudal en la succión, es decir, el caudal en este pedacito acá, antes de la bomba, y en el caudal después de la bomba, que en la descarga es el mismo. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo decir entonces que el caudal en la succión, S es succión, vamos a ponérselo por acá, S es succión, entonces, ya siempre que ustedes vean S, entonces eso es succión ya. Cuando vean la D, entonces en su índice, eso es ¿quién? Eso es descarga. ¿Qué es la descarga? La descarga es lo que está después de la bomba. ¿Qué es la succión? Es lo que está antes de la bomba. Entonces, fíjate que el caudal en la succión es el caudal que yo te doy tú. Y eso es 2 pies cúbicos por segundo. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes aprendieron cuando dimos nosotros el capítulo 8. Realmente, perdón, el capítulo 6, a definir los tipos de flujo. Entonces existen 3 tipos de flujo. Yo tengo el flujo volumétrico, que es el caudal, tengo el flujo másico, que es la masa moviéndose, y tengo el flujo entonces de peso, que es el peso moviéndose. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros definimos que el caudal es ¿quién? Es área por velocidad. El caudal es área por velocidad. Entonces, como yo estoy analizando la succión primero, entonces le pongo su apellido succión. Velocidad en la succión, de aquí despejo, entonces velocidad a qué va a ser igual al caudal sobre área. Entonces me queda que la velocidad en la succión va a ser igual al caudal en la succión sobre el área de la succión. Entonces, ¿qué pasa? El diámetro de la succión, fíjate, es el diámetro D, que fue como yo le di un solo diámetro, por eso le llamé D, diámetro D, de 4 pulgadas. Entonces el diámetro en la succión es el diámetro D. Entonces, y esto, ese diámetro, este diámetro, ¿cuánto es? 4 pulgadas. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos entonces, como tengo unidades de la longitud aquí, el diámetro está en pulgadas, la llevo a pie, porque tengo el caudal, fíjense que lo tengo en pie. Entonces eso es ¿quién? Dividir entre 12, porque estoy pasando de una unidad menor a una mayor, entonces divido. Entonces eso es 4 sobre 12 pie, entonces me da 0. Este valor, pie. Ese es el diámetro.
Entonces puedo calcular el área del tubo en la succión. Como es una sección circular, el área en la succión sería pi por el diámetro de la succión al cuadrado sobre 4. Entonces, ¿y eso es cuánto? 0.0873 pies cuadrados, que resulta de quién? De multiplicar el pi por el 0.333 al cuadrado entre 4. Eso da este valor que está acá. ¿Qué es cuánto? 0.08726. Bien. Entonces, esto es esto que está acá. Lo que pasa es que aquí le quité un poquito de... Voy a poner más cifras significativas. Entonces le pongo más cifras significativas para que vean. Entonces, fíjate que aquí, y esto es cuánto. Aquí le pongo un 3 para que vea igualito. Entonces, ¿esto cuántas cifras tiene? Tiene 6 y esta tiene entonces 5. Aquí le pongo entonces 5. Entonces, ¿qué tenemos? Ya conseguí el área en la succión. Entonces puedo calcular ya mi velocidad en la succión, que es dividir el caudal en la succión sobre el área de la succión. Y eso me da entonces una velocidad de ¿cuánto? De 22.92. O sea, que eso es 2 pies cúbicos sobre 0.826 por acá, que es este valor que está acá. Entonces, esto tengo aquí, ¿cuántas cifras tengo? Entonces, vamos a llevar a poner esto acá mismo, acá, para que lo vean igualito. Esto es un documento, copiar, y lo coloco acá. Entonces, y esto es, si esto lo expreso así, entonces me da 22.92, en que esto, fíjate, lo llevo a 2 cifras, fíjate que es la misma, lo mismo que tengo acá. Bien. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos entonces ya calculé la velocidad en la succión. Entonces, ¿qué pasa? Como el caudal en la descarga es el caudal en la succión, entonces por tratarse de un sistema serie de tuberías, el diámetro en la descarga es el diámetro en la succión, por lo tanto, el área en la descarga es el área de la succión. Se tiene entonces que la velocidad en la descarga es la misma velocidad en ¿quién? En la succión. Es decir, esa es la velocidad que yo tengo ¿dónde? En la succión. Entonces, fíjate que tengo la misma velocidad. Entonces, ¿qué pasa? Ya terminé entonces yo con el punto 2. Vamos a pasar nosotros entonces al punto 3, que dice número de Reynolds en la succión y en la descarga. Entonces el número de Reynolds es una variable dimensional que la puedo calcular con esta fórmula, velocidad por el diámetro sobre la viscosidad cinemática. Existe otra fórmula que dice que el número de Reynolds es densidad, velocidad, diámetro sobre la viscosidad dinámica. Entonces, como ahí hay 4 términos, yo utilizo mejor esta. Entonces, como estoy trabajando con ¿con quién? Con la succión, entonces el número de Reynolds en la succión va a ser la velocidad en la succión por el diámetro en la succión sobre la viscosidad cinemática. ¿Cuánto es esto? Esto es, lo llevo para que lo vean más fácil acá. Esto es cuánto. Está 22.92 es la velocidad y tenemos entonces cuánto es el diámetro. El diámetro es esto. Entonces yo tengo ahí, deje con 6, vamos a dejarlo con 6 para que lo vean igualito las cifras. Entonces, ¿entre quién? Entre 1.21 por la menos 5, que es la viscosidad cinemática, que es un dato. Y fíjense que ese es el dato que yo le doy acá. 1.21 por la 5 pies cuadrados sobre segundo. Entonces, si ustedes se fijan, acá, pies con pie me da pie cuadrado entre segundos. Se cancela, y eso es adimensional. Es decir, el número de Reynolds es un número realmente adimensional. Entonces, ¿cuánto me da esto? Me da realmente
fíjate que el número de Reynolds me da 631.404.33. Eso es lo que da entonces el número de Reynolds. Entonces, ¿qué pasa? Como el número de, como la velocidad en la descarga es igual a la velocidad en la succión, el diámetro en la descarga es el diámetro en la succión, entonces el número de Reynolds en la descarga es el número de Reynolds en la succión. ¿Y es cuánto? 631.404.33. Porque yo tengo la misma velocidad y tengo el mismo diámetro. Y ahí termino entonces el tema 4. Voy a pasar entonces al tema 5. ¿Qué dice el tema 5? Flujo en la succión y en la descarga. Entonces, ¿qué digo? Como el número de Reynolds en la succión es mayor de 4.000, ¿cuánto es que nos dio? No, el tema 3. Perdón, señor. No, es ¿Qué el dice? número de es el número de Reynolds, el cálculo. Entonces aquí dice 4, flujo en la succión y en la descarga. Aquí yo voy a definir el tipo de flujo. Entonces, dime, o no entendí la pregunta que me hiciste. Dime, estoy ahí. No, te había dicho que pasamos del 4 al 5 y es del 3 al 4. Ah, del 3 al 4, no, es al 4 que pasamos. Entonces del 3 al 4. Flujo en la succión y en la descarga. Como el número de Reynolds en la succión es mayor de 4.000, ¿por qué? Porque fíjate que 631.404, eso es mayor de 4.000. Entonces el flujo, ¿cómo es? El flujo es turbulento. Fíjate que el flujo es como turbulento. Entonces lo mismo pasaría con la descarga porque es el mismo valor. Entonces así lo coloco tal cual. Tengo mis dos flujos, el mismo flujo, es un flujo turbulento que circula por ese sistema. Entonces pasamos ahora al punto 5. ¿Qué dice el punto 5? Energía total de pérdidas. Fíjate que HL, que es este valor que yo tenía acá en la ecuación de la energía HL, que la coloqué con un signo de interrogación, ahora la calculo. ¿Qué digo? Digo, HL es HLS más HLD. ¿Quién es HLD? Recuérdense que cuando yo tengo entonces aquí la D, realmente esto es descarga. Entonces, ¿qué tengo? Tengo entonces HL, la energía de pérdida en la succión es 15 pies, más 25 pies que la energía de pérdida en la descarga. Esos son datos, fíjense que esos son datos que yo le di a ustedes. Energía de pérdida en la succión, energía de pérdida en la descarga. Entonces aquí me faltó ponerle el tema, vamos a ver si lo puedo. Esto es realmente bien. Esto es descarga. O sea, cuando ustedes vean la D, el subíndice D es de descarga. De descarga. Bien. Entonces, ya tengo que mi energía de pérdida del sistema es 40 pies. Entonces, el punto 6, altura manométrica. Manométrica de la bomba. Eso es HA. Entonces, fíjate, eso es la ecuación que yo conseguí en el punto ¿cuál? En el punto 1. Fíjate que mi HA ¿cuánto es? 50 pies más HL. Entonces digo, bueno, ya la puedo completar porque me faltaba HL. Entonces HA es 50 más HL y eso es ¿cuánto? 50 más 40 me da 90. Entonces ya conseguí la altura manométrica de la bomba. Entonces, ¿qué pasa? Con HA puedo calcular entonces el punto 7 que dice potencia PA que entrega la bomba al fluido. Recuérdense que una bomba maneja dos potencias, la potencia que ella recibe y la potencia que ella entrega. PA es la potencia que ella entrega al fluido. Entonces,
y PA es lo que me están pidiendo. ¿Cómo calculo PA? PA es gamma, peso específico por HA por Q. Como tengo ya todo, tengo el peso específico, pues el agua, 62.4 libra-fuerza pies cúbicos. ¿Por quién? Por HA, que ya lo calculamos, que es 90 pies. Entonces por Q, que esto es pies cúbicos por segundo. Entonces eso da ¿cuánto? 11.232 por la 3, es decir, 11.232 libra-fuerza pie sobre segundo. ¿Qué pasa? Para expresar esto, que es la función en la potencia, en la unidad, en la unidad que nosotros vemos, trabajamos potencia, que la que estamos familiarizados, o es el vatio o es el HP. Entonces, para yo convertir de libra-fuerza sobre segundo a HP, entonces divido entre 550. Fíjense entonces cómo hago ese cálculo. Coloco 11.232 libra-fuerza sobre segundo, ¿entre quién? Entre 550 libra-fuerza sobre segundo sobre HP. Fíjate que esto se me va y me queda entonces HP. Eso es dividir, eso, lo único que tienen que hacer ya es dividir este valor PA entre 550 ya, y eso le ponen HP. Entonces, el otro dato que me piden es ¿quién? La eficiencia acá es 76. Yo le puse, vamos a revisar, la potencia es, la eficiencia le dije 76. Entonces aquí debemos hacer un cálculo. Esto es 76. Entonces, esto acá, lo guardo un poquito, lo calculo de nuevo. Esto lo voy a utilizar en un software. Entonces, fíjate que yo voy a calcular ahora la potencia que recibe la bomba, que es PI. Entonces tengo la eficiencia mecánica, que es 76%. PI la calculo dividiendo, entonces PA sobre la eficiencia mecánica. Y eso da entonces ¿cuánto? 14.779 por la 3 libra-fuerza sobre pie. Lo mismo, hago el mismo proceso. Esto para convertirlo en HP es ¿cuánto? Eso es dividir entre 550. Entonces ya tengo esto, eso es lo mismo yo dividir acá 20.422 entre ¿cuánto? Entre 0.76. O sea, es el mismo cálculo que yo hago acá. Eso lo puedo hacer así o desde acá dividirlo entonces entre la eficiencia mecánica para obtener entonces PI. Pero lo calculamos entonces libra-fuerza pie sobre segundo y después convertimos entonces a HP. Bien, ese es el punto 8. Vamos entonces, señores, al punto 9. En el punto 9 que todo el mundo falla. ¿Por qué falla todo el mundo? Porque no saben calcular, no saben utilizar su calculadora. Vamos a ver. ¿Qué dice el punto 9? Calcular el coeficiente de fricción en la descarga, F sub D. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense el análisis que tenemos que hacer. El número de Reynolds en la descarga, es mayor de 4000, el flujo es turbulento. Eso fue lo que nosotros buscamos. Fíjate que todo aquí tiene una lógica. Yo definí ya mi tipo de flujo, es turbulento. NRD en la descarga, o sea, el número de Reynolds en la descarga es mayor de 4000, por lo tanto mi flujo es ¿cómo? Mi flujo es turbulento. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Como el flujo es turbulento, entonces para yo calcular el coeficiente de fricción utilizo una fórmula, o sea, una ecuación. Y esa ecuación se llama la ecuación de Schwamm. Miren acá, ecuación de Schwamm. ¿Qué dice la ecuación de Schwamm? Que el coeficiente de fricción es 0.25 sobre el logaritmo de quién, de 1 sobre 3.7, la rugosidad relativa D sobre epsilon más 5.74 sobre quién, sobre el número de Reynolds elevado a la punto 9. Entonces, ¿qué es esto? Es yo sustituir todos los datos que tengo acá y utilizar entonces mi calculadora para obtener ese cálculo. Vamos a ver, eso es 0.25, que es una constante. Tengo 0.25, paso una raya, ¡pam!
abro un corchete, logaritmo de quién, de 1, fíjense, ese 1 está acá, entonces 3.7, ¿cuánto es el diámetro? 0.333 pies. ¿Cuánto es la rugosidad? La rugosidad es un dato que yo le doy, fíjense que es la rugosidad, es este dato, que es la rugosidad de la tubería. Fíjate que yo te digo que la rugosidad de la tubería, míralo acá, la rugosidad de la tubería es cuánto, es 1.5 por 10 a la menos 4 pies. Entonces ya tengo ese dato que se llama épsilon. Entonces épsilon es 1.5 por 10 a la menos 4 pies, dividido entre 1.5 por 10 a la menos 4 pies, tal cual. Estoy sustituyendo aquí en esta fórmula, más 5.74, que es una constante. ¿Entre quién? Entre el número de Reynolds y la descarga. ¿Pero cuánto fue que me dio el número de Reynolds y la descarga? El número de Reynolds y la descarga, vamos a ver. ¿Cuánto fue que dio? Ah, dio esto. ¿Dio cuánto? Dice aquí que nos dio ya 631.404.33. Vamos a utilizar ese mismo valor acá. Ya. Lo pego acá. ¿Cuánto da? Fíjate que da 0. El coeficiente de fricción da 0.0173. Entonces, ¿cuál es la lógica de esto, señores? Cuando ustedes busquen el logaritmo en su calculadora, ese logaritmo le tiene que dar a usted negativo. Si no le da el logaritmo negativo, algo está mal con su máquina. O sea, usted hizo un cálculo mal. ¿Por qué? Porque el logaritmo, eso se convierte en positivo cuando yo le elevo al cuadrado. Entonces ya, el logaritmo lo elevo al cuadrado y entonces divido 0.25 entre eso al cuadrado. ¿Qué yo les recomiendo a ustedes, señores? Miren, que lo hagan al pasito. Usted hace esta operación. Esto lo multiplica por 3.7. Después que tiene esto, divide 1 entre esa operación y hace esta operación. Después suma las dos cosas. Entonces le saca el logaritmo y a eso le eleva al cuadrado. O sea, lo va haciendo por partecita. Por parte lo va haciendo. Entonces, preguntas. Ya al final, entonces, fíjate que el punto 10 lo que dice energía de pérdida en la descarga, usando la ecuación de Darcy. ¿Cuál es la ecuación de Darcy? Dice HL es ¿quién? Es F por L sub D sobre D sub D, lo de velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Esa es la ecuación de Darcy para ¿quién? Para la descarga. Pero en general la ecuación de Darcy realmente es esta ecuación. Es decir, lo que pasa es que ahí la aplicamos para la descarga. La ecuación de Darcy no lleva el signo, no lleva el subíndice. Es una ecuación general. La puedo utilizar tanto en la succión como en la descarga. Entonces, esa es la ecuación de Darcy. Lo que pasa es que yo en la succión, entonces, como en la descarga, lo que me piden en la descarga, entonces le pongo y el apellido descarga HLD, F sub D, L sub D sobre D sub D, B sub D cuadrado sobre 2 de la gravedad. Entonces, ¿qué tengo? Porque fíjate que me están diciendo energía de pérdida en la descarga usando la ecuación de Darcy. Vamos a ver. ¿Cuál es el coeficiente de fricción? El que yo conseguí acá. ¿Cuánto es? 0.0173. Mírenlo acá. ¿Cuál es la longitud en la descarga? Esto es un dato que yo le doy a ustedes. ¿Qué es cuánto? La longitud en la descarga, fíjate que yo le doy a ustedes acá, que dice que 60 pies. Entonces, ¿qué tenemos? El diámetro en la descarga, que es el valor que yo le puse a ustedes, 0.33. Vamos a utilizarlo con 333. Entonces, ¿por qué? Por la velocidad en la descarga, que es 22.92 pies sobre segundo al cuadrado, entre 2 veces la gravedad, es decir, 2 por 32.2 pies sobre segundo al cuadrado. Entonces, esto va por acá, para que vais. Entonces, y eso da 25.4. Esa es la energía de pérdida que yo tengo entonces en la tubería de succión, Y ahí termina, señores, el problema. Pregunta.